Bueno, ecuación de un plano. Sean n, el vector n, cuyas componentes son a, b y c. ¿Usted está viendo la teoría? Sí, Sí, sí. sí. Bien. Sí. Un vector IP0, cuyas componentes son x0 y 0 y z0, un punto del espacio. Queremos hallar la ecuación del plano perpendicular al vector n que pasa por el punto P0. Ahí ya me dice lo que necesito. ¿Qué necesito también para la ecuación de un plano? Un punto y un vector. Pero ¿cómo tiene que ser ese vector? Ese vector tiene que ser perpendicular al plano, para que yo pueda encontrar un único plano. El punto me va a fijar por dónde va a pasar el plano, y el vector me va a dar la orientación que va a tener ese plano. O sea, con esos dos elementos puedo encontrar la ecuación de un único plano. Es similar a lo de la recta. La recta necesitamos un punto, pero el vector tenía que ser paralelo a la recta. En este caso es perpendicular. Acá cuenta un poquito y llega a la ecuación general del plano. Fíjense, nosotros vamos a tener que plantear esto. Esto, x y z, es un punto genérico, menos x0, y0 y z0 son las coordenadas del punto, por donde deberá pasar el plano, y ABC son las coordenadas, las componentes del vector. Lo que tenemos que hacer es hacer un producto escalar e igualarlo a cero. Cuando hagamos todas esas operaciones vamos a llegar a una ecuación de este estilo. ¿Quién es esta? La ecuación general del plano, o la ecuación vectorial del plano, que se desprende desde acá arriba. Fíjense que tengo las componentes o las variables, o los números que multiplican a las variables son las componentes del vector normal, a, b y c. Y acá me va a quedar igualado siempre, o puede ser a cero o algún número. Eso va a depender de cuando hagamos las operaciones, qué nos queda ahí. ¿De acuerdo? Vamos a ver el ejemplo que está acá. No está resuelto del todo, pero después vamos a hacer uno similar. Fíjense, tenemos hallar la ecuación del plano perpendicular a esta recta que pasa por el origen de coordenadas. ¿Tengo todos los elementos necesarios para encontrar la ecuación de un plano? ¿Tengo el punto por donde debe pasar? 0, 0, 0. Sí, bien. ¿Y tengo el vector? Sí. Sí, Sí. no me lo dan explícitamente, porque no me dicen el vector tal. El, Me dan una el recta. vector era el 1, el 3 y el 5 sería, ¿cómo se llaman? No me No, sale el es nombre. Términos 1, 3 independientes. y 5, el término independiente de cada ecuación, Sí. es un punto que pertenece a esta recta. Esta Ajá. recta está escrita en forma paramétrica. Esta recta pasa justamente por ese punto, bueno, tiene infinitos puntos, pero por los que pasa es ese. El ¿Yo qué vector sería necesito de 2 esta menos recta? 1, 1. Bien, 2 menos 1, 1. ¿Qué es eso, 2 menos 1, 1? ¿Con quién Las es el coordenadas del vector? vector. Las coordenadas del vector. ¿Cómo se llama ese vector con respecto a la recta? Claro. Claro, se llama. Este vector se llama el vector director de la recta, el 2 menos 1, 1. ¿Sí? ¿Cómo es ese vector con respecto a la Sí. recta? Perpendicular. Perpendicular. No, No, a iba la encima de la recta. recta. A Ah, la a la recta recta. paralela. A la recta paralelo. Bien. ¿Y yo qué vector tengo que usar entonces para encontrar la ecuación del plano? ¿Puedo usar el 2 menos 1, 1? Si me dice que la recta es perpendicular al plano. Sí. Sí, medio tímido. Porque Pero ya sí. te dice que la recta es perpendicular al plano. Entonces, el vector director de la recta también va a ser perpendicular al plano. ¿Por qué? Porque el vector director con respecto a la recta es paralelo. Entonces, puedo usar este vector y el punto 0, 0, 0. Lo que tendría que hacer es reemplazar acá arriba, en esta, acá pondría 0, acá pondría 0, acá pondría 0 y acá pondría 2 menos 1 y 1. Haría todas las cuentas y llegaría a la ecuación del plano, que es esta que está acá abajo. 2x menos y más z igual a 0. Fíjense, Ajá. las coordenadas, las componentes de x, y z son las coordenadas del vector 2, menos 1 y 1. ¿Y cómo verifico que el origen de coordenadas esté en el plano? ¿Qué debería hacer? En otras Para que esté en el palabras, plano. sí, en otras palabras, ¿cómo me doy cuenta que el punto 0, 0, 0 pertenece a ese plano? Reemplazo los valores de X y Z. Sí. ¿Y?
¿Y qué tiene que pasar para que esté el punto en el plano? Se tiene que verificar la Cero, ecuación. para que todo Sí, salga. eso mismo, Carolina. Cero. Nos tiene que dar 0 en este caso. Si acá no hubiéramos tenido un 8, cuando reemplazábamos nos tendría que haber dado 8. Si no da 0, el punto no está en el plano. Pero sí da 0, porque 2 por 0 es 0, menos 0 es 0, más 0 es 0. Entonces, el origen de coordenadas pertenece al plano. Tengo el vector 2 menos 1, 1. Y está todo bien. Ahora mi pregunta, otra. El plano 4x menos 2y más 2z igual a 0, ¿también cumple la característica que pide este ejercicio? Sí. Sí, porque es un múltiplo de este. Yo dije 4 menos 2 y 2, y está igualado a 0. Es una ecuación escrita de otra manera, pero que representa el mismo plano. Es múltiplo de este. ¿Está bien? Ujú, sí, sí. Bien. Bueno, ahora les toca a Sí, ustedes. sí. Vamos a ver la práctica. Y vamos a hacer, aunque sea los primeros 3 o 4, vamos a tratar de hacer. Un segundito. ¿Qué están viendo ahí? La teoría. La teoría. La querida Ahora teoría. la tendría que haber cambiado. Ahí cambió. Sí, ahí está la Ahí vemos el práctica. Word. Ahora se ve el Word. Ahí vemos el Word. Bueno, ahí tenemos. Planos. Ejercicio 1A. Tenemos que encontrar la ecuación del plano que pasa por el origen y es perpendicular al vector este. Y acá yo le escribí la ecuación ya con un poco de resolución para encontrar la ecuación del plano. X, X0 y 0 y Z0 son las componentes del punto. Y estas son las coordenadas del vector. ¿Sí? Tendríamos que reemplazar ahí y después hacer las cuentas a ver qué nos da. Y vamos a llegar a una expresión de esta manera. ¿Tengo todo lo necesario en el punto A para ya ponerme a hacer la ecuación? Sí, Sí, porque pasa por el Sí, origen claro. Y me da un vector Y que es después tengo y le da perpendicular. un vector. Que es perpendicular. Es Claro. importante que me diga eso. Entonces ya está. Tengo que solamente reemplazar y hacer las cuentas. Muy bien. Bueno, háganlo y cuando lo tienen me dicen. Profe, ¿esto se puede hacer por máxima? Y algunas cosas sí vamos a poder hacer por máxima. Sí, eso se puede hacer. Ah, Porque ingresás dos vectores y después hacer el producto escalar entre ellos. Pero igual, a mano tampoco es mucha ciencia. Lo que sí podemos hacer en máxima, que es lo que sigue después, es intersección. Cuando hablamos de intersección entre planos o intersección entre rectas y planos, ahí sí lo podemos hacer con máxima. Cuando hablamos de intersección entre planos, lo que estamos resolviendo es un sistema de ecuaciones, que fue la práctica anterior. Y fíjense que esto tiene mucho también de la práctica de vectores, porque hablamos de vectores paralelos, ya saben cuándo son vectores paralelos. Después vamos a hablar ya hablaron con Susana, de rectas perpendiculares, por ejemplo, que cuando dos rectas eran perpendiculares, cuando los vectores directores eran perpendiculares. ¿Qué quería decir que eran perpendiculares? Que hacíamos el producto escalar y era 0. También Claro. ya están más familiarizados con buscar, si yo les doy un vector y les digo que me busquen uno que sea perpendicular, lo saben hacer. Entonces ya esta práctica es como que ya tuvimos pasos previos hasta llegar hasta acá. Entonces esta por ahí les va a resultar mucho más sencilla. Y ni en el parcial ni en los recuperatorios entró esta práctica, pero en el final sí va a entrar. Por ejemplo, preguntas como las que le hice recién. ¿Qué necesito para encontrar la ecuación de una recta en el espacio? Y ustedes me tienen que responder, bueno, necesito un punto por donde pase la recta y un vector director, que ese vector que se llama director es paralelo a la recta. Es una definición. ¿Sí? O lo mismo con el plano. ¿Qué necesito para encontrar la ecuación de un plano, por ejemplo? Sí. eso de ecuaciones de un plano, un Mm, punto que pertenezca es que pertenezca al plano. sí, sí.
Profe, en este caso, X0, Y0 y Z0 serían el Ceros. vector origen. No, Pero origen. punto. Bueno, perdón, punto. Sí, no pongo nada, nos va a quedar X y Z. Listo. ¿Ya lo tienen? Yo creo que lo hice. Reemplazo acá arriba X0, Y0 y Z0 por las coordenadas del punto que me dijeron que era 0, 0, 0, entonces me queda X, Y Z. Y eso te va a hacer el producto escalar con el vector normal o perpendicular, que es -1, 3, 2. Producto escalar era primera componente por la primera, más la segunda por la segunda, más la tercera por la tercera. Y eso va a quedar igualado a 0. Entonces nos queda que la ecuación del plano es menos X más 3Y más 2Z igual a 0. ¿Qué puedo decir de este plano al estar igualado a 0? Que este plano pasa por el origen de coordenadas. ¿Cómo me doy cuenta? Porque si yo reemplazo por el 0, 0 y 0, se verifica la ecuación. Y eso quiere decir que pasa por el origen. Si estuviera igualado a otro número acá, a 8, por ejemplo, no pasa por el origen. Porque si reemplazo, pongo el punto 0, 0, 0, no pasa. Bien, a ver cómo hacen la B, y después si quieren hacemos uno en máxima. Dale, dale. Paralelo a este que acabamos de resolver. Paralelo a este que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué vector voy a usar? ¿Puedo usar el mismo o tengo que usar uno perpendicular? Puedo usar el mismo vector, ¿no? Sí. El mismo, claro. Porque si los planos son paralelos, quiere decir que los vectores normales a ambos planos tienen que ser paralelos también. Puedo usar el mismo o un múltiplo. No lo sé, Francisco. Todavía no se sabe nada. Pero ponele que volvamos. Vamos a volver a tomar el recuperatorio, porque ya la cursada prácticamente terminó. Nos queda, no sé si nos queda una clase más. Así que no, la verdad que no lo sé. Me comienza la semana que viene, terminaría una semana más. No sé, creo que por cronograma está la semana que viene y después no sé si la otra es para allá, para tomar, hacer alguna consulta y tomar el segundo recuperatorio. No Dale. miré bien el cronograma, pero creo que estaba así. Ah, no sé, no sabía nada. A mí no me han avisado nada. ¿Ya lo tienen? Todavía no, todavía no.
Para que sea paralelo, ¿tendría que estar igualado a 0 o puede estar igualado a cualquier número? Si queda igualado a 0, va a ser plano coincidente, siempre y cuando respete las componentes del vector, que sean múltiplos, ¿no? Va a estar un plano encima del otro. Se va a quedar igualado a otra cosa. ¿Ya lo tienen? Díganme. Sí, sí. Bueno. Así que tenemos x y z menos la coordenada del punto, 3, 1, 2, por, y el vector usa el mismo. Podría haber usado este o algún múltiplo. Lo que iba a suceder si usaba algún múltiplo, cuando llegaba acá al final, me iba a dar otra ecuación que era múltiplo de esta. Por ejemplo, si multiplico todo por 2 acá, es una ecuación como la hablábamos hoy. Representa el mismo plano. Bien. Bueno, ¿qué hacemos acá? X menos 3, nos queda, bueno, ya reemplazamos acá directamente. X menos la coordenada en X del punto, Y menos la coordenada en Y del punto, Z menos la coordenada en Z del punto. El producto escalar con el vector normal igualado a 0. Y acá hacemos primera componente por la primera, más la segunda por la segunda, más la tercera por la tercera. Llegamos a esta expresión. Y acá tenemos que hacer algunas distributivas. Propiedad distributiva, multiplicamos todo y llegamos a esto. Acá lo que tenemos que hacer es agrupar lo que podemos. Los términos independientes, el 3, lo puedo agrupar con este menos 3 y con el menos 4. Y nos va a quedar 3 menos 3 es 0, nos queda menos 4. Y lo que hice fue pasar el menos 4 al otro miembro. Así me queda la ecuación igualada a 4. La puedo poner así o puedo poner el 4 del otro lado. No va a modificar mucho. Pero acá me doy cuenta que este plano no pasa por el origen. Porque si reemplazo por 0, 0, 0, no me da 4. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Bien, ahora tendríamos, bueno, el punto va a estar. Pero si yo les pido acá que ustedes me den la coordenada de un punto, distinto al de 3, 1, 2, que esté en ese plano, ¿qué harían? Esperen, vamos a hacerlo con máxima. Primero esto y después vemos esa pregunta. Bueno, ¿qué me conviene hacer acá en máxima? Copiar esto de que está acá. Ingresar dos vectores. Un vector que sea esta parte y otro vector que sea el de atrás. Voy a poner, qué sé yo, U y B. O U y N. El vector U va a ser X Profe, menos... Ah, no están viendo. estamos viendo el Word. Perdón. Perdón. Ahora sí. Les decía que nos va a convenir ingresar esto. Esto como la primera parte como un vector y la segunda como otro vector. Y después hacer el producto escalar igualado a 0. Entonces, voy a llamar a un vector U a X menos 3, la primera componente. Esperen que te saco la mayúscula. El vector, recuerden que era entre corchetes. X menos 3, la primera. Y menos 1, la segunda. Y z menos 2 la tercera componente. Y pongo el vector n al lado, el normal. Que es menos 1, 3 y 2. Y ahí tengo los vectores. Y ahora lo que hago es u por n, el producto escalar entre los dos, igualado a 0. Uso por B, profe. Pusiste por B. Ah, con razón no me dio nada. U por n. Y ahí tengo eso. Pero ¿qué hace? No me hizo la distributiva, no me agrupó nada. Pinto el comando, como siempre, y me voy a simplificar expresión. Y ahí tengo la ecuación del plano. Pero fíjense que el 4 no lo pasó para el otro lado. Eso lo podemos hacer a mano o podemos escribir esto. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y otra cosa, fíjense que está al revés, como está ordenado. Arranca de Z, después tengo Y, después tengo X. Está al revés que como lo ordenamos nosotros. Lo ordenamos alfabéticamente, ahí no. Sí, pero el plano es el mismo. ¿De acuerdo?
Muy bien. Bien, lo que les decía ahora, ¿cómo hago para encontrar un punto que no sea el 3, 1, 2, que pertenezca a este plano? Uno solo quiero, no quiero más. ¿Qué me convendría hacer? Yo decía de multiplicar por un escalar. Que sea múltiplo, ¿Eh? ¿no? Que sea múltiplo de otro vector. No me hablen de vectores, punto pedí. 6, 2, Ah, el 4. punto 0, 0. No, el 0, 0, 0 no está ahí. Porque si reemplazo todo por 0, por ejemplo acá arriba, 0, 0, 0, menos 4 no me da 0. No verifica la ecuación. El Ajá. origen no pasa por ahí. No está ahí adentro. Reemplaza por 1. Y ya no va a Pero pasar lo por el arbitrario origen. que fue eso, Y es que los reemplazo por 1. que los términos independientes sumados me den 4. Y yo tendría que lograr que todo esto me dé 4. Pero ¿cómo hago? ¿Qué me conviene hacer acá? Agarro y despejo alguna variable. No sé, cualquiera. X, o acá mismo, cualquiera de las dos. Despejo X y dejo a X en función Ahí. de Y de Z. Y después le doy un valor ahí, un valor a Z y encuentro el de X. Si lo quiero hacer con máxima, por ejemplo, pinto ahí, pongo ecuación, resolver, ya tengo todo, está igualado a 0 y acá le pongo X. Porque quiero despejar X, o si quiero despejar Y le pongo Y. Le doy a aceptar y ya sé que X va a valer 2Z más 3Y menos 4. Entonces digo, si por ejemplo Z es igual a 1, Y es igual a 0, ¿cuánto va a valer X? Tengo que reemplazar ahí. 2 por 1 más 3 por 0 menos 4. El del medio me queda 0. 2 por 1 es 2. 2 menos 4 da menos 2. Entonces, un punto, vamos a ponerle P, y que está en ese plano, tiene coordenadas menos 2, 0 y 1. Y ahí encontré 1. ¿Cuántos puntos hay en un plano? Infinito. Infinito. Me voy a encontrar todo el día buscando puntos. ¿De acuerdo? Pero así hay una manera de buscarlo. Bien. ¿Alguna duda? No, de mi parte no, profe. Bueno, a ver cómo se arreglan con este. Hallar la ecuación cartesiana del plano que pasa por esta tenemos que encontrar. Y ¿qué tengo acá? ¿Qué son estos? Puntos. ¿Vectores o puntos? No, punto. Pero Los punto, vectores punto. están por lo general con letra minúscula y tienen un igual ante el paréntesis. Ajá. Esos son puntos. Bueno, y ahora tenemos todo lo necesario para encontrar un vector. Un vector, un plano. Nos faltaría un vector. Bien, punto tengo de sobra, hay 3. Podemos usar Claro. cualquiera. ¿Y el Podrías vector? calcular. ¿Cómo hacemos? em, ¿Podrías calcular un vector que vaya de un punto al otro? No, estoy inventando cualquier cosa. No, va por ahí, pero Por ahí va. lo podemos analizar. Esos 3 puntos tienen que sí o sí estar en el plano. ¿Sí? Porque yo mínimo, por 2 puntos, ¿puedo decir que pasa un único plano? No, infinitos. No, infinitos, porque por 2 puntos pasa una única recta y por una recta pasan infinitos planos. ¿Sí? Supónganse el canto de un libro. El canto de un libro es una recta y todas las hojas de un libro son planos que pasan por esa recta. Mínimo necesito 3 puntos. Con 3 puntos encuentro la ecuación de un único plano. Pero si ustedes me dicen que yo agarro un punto de estos y después busco un vector, por ejemplo el vector PQ, el vector PQ va a estar incluido en el plano. ¿Y yo qué necesito de ese vector? ¿Cómo tiene que ser con respecto al plano? Perpendicular. Perpendicular. Y ese vector PQ no va a ser perpendicular al plano. Es más, va a ser paralelo. No me sirve. ¿Qué tendría que hacer? Vamos a ver un dibujito. Si Y quieren. restar P y Q y después la R de multiplicarla. ¿No? Estamos haciendo un lío. Estamos agarrando un vector con un punto. Un Voy a dibujito, por escuchar a favor. Gustavo, nos manda un virus. A ver, vamos a ver. Vamos a ver un dibujito. A ver si no se me borró. Está por acá. Acá.
Denme un segundito. Nosotros tenemos, esos son los 3 puntos que nos dan. 4, 4, 2, menos 1, 2, 0 y 0, 2, 1. Son estos 3. No lo Sí. puedo girar. Esperen que ahí está. Yo tengo que encontrar el plano que pasa por esos 3 puntos. Lo que dijimos al principio fue agarrar ese vector, por ejemplo. Y dijimos, no, ese vector no, porque está justo metido en el plano y no me sirve. Pero ¿qué puedo hacer? Puedo buscar este otro vector, por ejemplo, el vector, este es el vector PQ y el vector PR, y tengo 2 vectores que están en el plano. Yo con estos 2 vectores, ¿puedo encontrar un tercer vector que sea perpendicular a estos 2? Sí, tendría que Producto ser. vectorial. Muy bien, Carolina. Si hacemos el producto vectorial entre estos 2, vamos a encontrar otro vector que va a ser perpendicular a estos 2. ¿Y cómo va a ser con respecto al plano? Coplanar. No, perpendicular, normal. Sí, porque estos Ah. 2 son paralelos al plano. Si quieren, están incluidos en el plano. El otro que vamos a encontrar va a salir o para allá o va a salir para acá abajo. Depende cómo hagamos el producto vectorial. Y ese va a ser perpendicular al plano. Entonces, tengo las herramientas que necesito. Hay que buscarlas, ¿no? Bueno, les toca a ustedes ahora. Renieguen ustedes. Vamos a poner la práctica. Tendríamos que buscar un vector PQ, un vector PR o QR. Lo que no puedo hacer es buscar el vector PQ y el vector QP, porque estoy hablando del mismo vector. Y vamos a lo de hoy. Por una recta pasan infinitos planos. No voy a encontrar un único. Entonces, busco 2 vectores y después hago el vectorial. Y con ese que me da, y alguno de estos 3 puntos, P, Q o R, busco la ecuación del plano. Dale, dale. Lindo ejercicio para máxima. O sea que los vectores que tenemos que sacar siempre van a partir de un solo punto, ¿no es cierto? O sea, PQ No, y porque, R. no, puedo hacer PQ y qué sé yo, y RQ si querés. Sí, pero hay uno que lo va a tener que combinar. Uno lo va a tener que usar en los Te dos. digo por eso, no puedo hacer P, bueno, como habías dicho vos. Sí, Siempre uno tiene que estar presente 2 veces. sí, vos lo combinar como quieras, ¿sí? Pero no hagas, claro, el vector, el de ida y el de vuelta, digamos. No lo hagas. Profe, ¿Sí? ahí hice el producto vectorial entre P y Q y entre P y R. ¿Y Sí. ahora qué tenía que hacer? Ahora, eso que encontraste es el vector normal al plano. Ahora ya tenés todo para hacer la ecuación. Tenés 3 puntos, usar el que quieras, P, Q o R, y tenés ese Sí. vector. Y hacé como que hicimos acá, como el ejercicio B, como este.
Perfecto. ¿Ya lo tienen? Un minuto. Recuerden que mañana es el, no sé cómo le habrá ido, pero mañana es el recuperatorio, el primero. Aunque no lo creas, profe, yo aprobé. Muy bien. Yo también. Salió lo que salió. Si hay alguno que le tenía fe era a ustedes, que siempre ponen cámara y Qué grande, profe, y qué grande. participan. Se aprobó, profe. Por la mínima. Se aprobó. Bueno. Ahora en el final un 10. Ojalá, ojalá. A mí me gustaría aprovechar, aprender a sacarle más provecho a Máximo. Con Porque todo hay lo que lo varias cosas usamos. que. Mm. Hay También. varias cosas o que las hago y me salta el error, viste que hay otras clases te he dicho que me saltaba el error. Mm. Está bien. Me gustaría aprender al menos a corregirme, a darme cuenta qué error estoy haciendo, cosa de que no me ponga mal un examen final, ¿vale? Y por ahí también un poco de la práctica te lo da. Podés llegar a predecir que hay algo que no va. Un poco de teoría, un Sí, poco de práctica. también, o Bueno, sea, digo, de las dos partes. Pero yo qué sé, si metes más un vector directamente, no esperes que te salga bien. claro. Pero Ah, bueno, si ingresás mal un vector, máxima te lo hace saber. El tema es si le erraste en un número. claro. Eso no. Dije de meter mal un vector por decir un error Sí, pavo sí. ahí re notorio. Bueno, a ver, acá lo tengo hecho. Ahora, si quieren lo hacemos al máximo. El vector PQ hice Q menos P y me quedó menos 5, menos 2, menos 2. El vector PR hice R menos P, me quedó menos 4, menos 2, menos 3. Después busqué el vector normal, haciendo el vectorial entre PQ y PR, me dio 2, menos 7, 2. Este es el único vector que va a ser normal al plano. ¿O hay más? Sí. Hay más. No. ¿Cuántos? Si usás dos veces la Q, si usás dos veces la R. Son dos más, ¿no? No, infinitos. Son todos los múltiplos de este, todos los paralelos a este van a ser perpendiculares al plano. Sí, y el opuesto y todos sus paralelos también. Bien, Claro, y también si usamos otros. claro, si O sea, combinás si pones, distintos. si en vez de empezar por P, lo hago con Q, No, digamos, no porque sé. te va a quedar algún múltiplo de este. Porque Claro, el plano sigue siendo el mismo. Y los vectores van a ser perpendiculares, pero van a ser paralelos a este. claro. Bueno, después reemplacé x menos. ¿Qué punto usé? Usé el punto P. X menos 4
y menos 4 y z menos 2. Y acá el vector este que utilizamos. Si hubiéramos puesto otro punto, no sé si alguno utilizó Q o R, tendríamos que llegar a la misma. ¿Sí? Salvo que le erremos en alguna cuenta. Pero punto que ponga acá, voy a tener que llegar a la misma ecuación. Y la ecuación es, después de hacer las cuentas, nos queda esta que está acá. 2x menos 7y más 2z igual a 16, o podemos pasar el 16 y nos queda menos 16. Si me quiero asegurar que está bien, tratamos de meter los 3 puntos ahí adentro, a ver si cumple la ecuación. Metemos el punto P, ponemos 4, 4 y 2, hacemos la cuenta y nos tiene que dar menos 16. Lo mismo si ponemos menos 1, 2 y 0. Y lo mismo si ponemos 0, 2 y menos 1. Y ahí me aseguro que está bien. ¿De acuerdo? O sea, no es que se nos saque la ecuación. Después tenemos que buscar algún valor para que nos dé menos 16. En este caso. No. Yo lo que les dije acá para asegurarme. En este me puedo asegurar si está bien o está mal lo que hice. Yo tengo la ecuación Por del eso. plano y tengo 3 puntos acá arriba que me dicen que tienen que estar en el plano. Entonces lo que hago es ver si están. Lo verifico, a ver si me da menos 16 con P, con Q y con R. ¿Sí? Si tengo, en los otros casos, si tengo un punto y un vector, tendría, si quieren, pueden buscar otro punto, como hicimos hoy, pero se van a volver locos. ¿Quieren que hagamos Ok. esto en máxima? Sí, ¿O dale, no? dale. Bien. Sí, sí. Vamos a ingresar los 3 puntos. Yo lo que... Te hago una pregunta, profe. Yo, por ejemplo, Sí. calculé el punto PQ y QR. Sí. Ahí usé el mismo punto que vos, pero no llegué para nada a la misma ecuación. PQ y PQ y QR. QR. Y bueno, pero puede hacer algún múltiplo. ¿Cómo te dio la ecuación? Ya te digo. PQ y QR. 2z más 2... ¿Cuánto? 2z... ¿Cuánto? Otra vez. Ahí te lo leo en orden mejor. 4x menos 28 Ah, pero no terminaste. 4x menos 28, ¿qué más? más 2y más 2z. Más 2y más 2z. Esto no me No, por gusta, eso. che. Más 2z. Lo de 4x menos 28 venimos bien ahí. Pero lo de 2y y 2z no, porque esta ecuación que tenemos acá, no, ni tampoco. Fíjate esta parte. Porque esta ecuación no es múltiplo de esta. Claro. Vos usaste otro vector. Porque si fuera, los vectores tendrían que ser algún múltiplo, sí o sí. Fíjate, revisar las cuentas. A ver, pregunto a ver cómo es el proceso. Tendría que calcular los vectores, después hacer el producto vectorial y eso me daría un vector perpendicular a esos dos. Sí, que te va a dar alguno, que no te va a dar el mismo, pero te va a dar uno que sea paralelo a este, a vos. Algún múltiplo de este te tiene que dar. ¿Qué te dio ahí? Me dio 0, 0i, bueno, 0 menos 3, 0. No sé si lo No, habré hecho ahí mal. hay algo mal. No es múltiplo de este. Claro. Bueno, vamos a hacer esto en máxima. A ver. ¿Qué tenemos? P. Vamos a borrar la memoria por las dudas. Antes era máxima, kill, ¿no? Parcial acá. Tenemos el punto P. Que lo voy a escribir como vector. Porque después me va a ser más fácil para buscar PQ, PR y demás. 4, 4, 2. Después el punto Q. Menos 1, 2 y 0. Y el punto R, 0, 2 y menos 1. Me faltó algo. Ahí está. Y ahora voy a hacer PQ, que voy a hacer Q menos P. Voy a hacer, ¿qué más habíamos hecho? QR, PR, no sé. QR, QR, R, habíamos hecho. QR, R menos Q. Y tengo S. Y ahora tendríamos que hacer el producto vectorial entre estos dos. De ¿Cómo PQ y hacíamos? QR. Sí, ¿cómo hacíamos el vectorial? Álgebra, introducir matriz. Acá poníamos 3 y 3. En la primera fila I, J y K.
Y después, segunda fila, ponemos alguno de esos vectores. Menos 5, menos 2 y menos 2. Y 1, 0 y menos 1. Tenemos la matriz y ahora le calculamos el determinante. Álgebra determinante. Y ahí tenemos el vector. 2 menos 7, 2. Fíjense que nos dio el mismo que el de hoy. Profe, Y y si siempre usábamos utilizamos otro. por, ¿Eh? y si usábamos el por también nos daba el... No, el vectorial con el por, no sé qué operación hará con el por. El vectorial lo calculábamos así. Sí, yo también pensé que era con el por, no sé por qué. Bueno, ¿y ahora Creo qué tengo que que se hacer? podía. Yo nunca lo dije. Y es más, nunca lo hice. Bueno, Creo que eso lo habíamos visto con el profe de teoría. puede Porque ser. insistía con que el punto era para El escalar escalar, claro. y la X para El vectorial. asterisco. El asterisco para vectorial. Ahí se me trabó todo. Sí, no lo probamos. Yo nunca lo hice así. Ay, Dios. Se me trabó toda la computadora. Esperen un segundito. Puede No pasar, me la puede conté. pasar. Deja, no preguntamos más nada, profe, está bien. Me puede Eso ser está. raro que no me había armado, digo. Ahí movió. ¿Cómo decían ustedes? ¿Con el asterisco? Claro, Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles eran los vectores? Yo la verdad nunca lo hice. PQ con QR, con asterisco. Entonces tengo que poner claro. PQ con QR. No. Y entonces, A ver qué es lo que hace. Me parece que multiplica. Menos 5 por 1, Hace lo mismo que menos el 2 por punto. 0 y menos 2 por menos 1. Multiplica componente a componente y deja eso. Y eso no es el producto Claro, sí, vectorial. sí. Bueno, No, porque esto el explica muchos punto te problemas que he deja un tenido. solo número. En Ah, realidad no claro. es ahora, un vector. ¿qué tengo que hacer con esto? Tengo que agarrar algún punto, vamos a agarrar R, por ejemplo. Y vamos a poner un vector. Vamos a llamar el vector, no, X no me conviene. Vamos a llamarle el vector A. El vector A es X menos la coordenada del punto en X. Vamos a usar R, le voy a poner 0. Después, Y menos la coordenada en Y del punto R, que es 2. Y Z menos la coordenada en Z del punto R, que es menos 1. Entonces nos va a quedar menos menos 1. Acá pongo más. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Y voy a ingresar el otro vector, que lo voy a llamar N. ¿Quién es N? El normal, el que encontramos recién, del vectorial. 2 es la primera componente, menos 7 es la segunda porque está con J, y 2 es la de Z porque está con K. Y ahí tengo los dos vectores. ¿Y ahora qué hago? A por N, el producto escalar, igualado a 0. Me da eso, pinto y pongo simplificar. 2z menos 7i más 2x igual a 16. Fíjense que nos dio la misma. Y utilizamos otros vectores y otro punto. ¿De acuerdo? Fíjense que estos ejercicios son todos para máxima. No tenemos que hacer nada nosotros. Saber usar máxima. Bien. Y acordarnos qué es lo que hay que hacer. Claro. Además. Bueno, el B y el C son iguales, lo van a poder hacer, lo pueden hacer con máxima. Vamos a ver algún otro. A ver. El 3. Intenten hacer este. Ya tengo el plano y me pide si el punto está en el plano, me pide el vector normal al plano y me pide si un vector tal es paralelo al plano. Todo eso van a tener que hacer ustedes. Y ya creo que después los dejo. Sí, yo después tengo algunas preguntitas, así que. ¿De qué? Tema para. Hoy trabajo hasta las 8:05. Ah, bueno, listo, entonces no dije nada. Ah, No se ha jodido, profe.
Sí, pero Elian capaz de tenerme hasta las 10 y cuarto. Él Ah, no, tiene, tranquilo, tranquilo. No, no tiene obligación. Listo. no te voy a Me decía que se le corta el audio de rato, entonces vamos a hacer más rápido. Oh, no. No. Bueno, hacemos el 3 y los libero, por si alguno tiene alguna cuestión para rendir. Le va a quedar tarea. Van a tener que hacer 4 de tarea, el 5 de tarea. El 6 lo pueden hacer, el 7 lo pueden hacer. Ah, no graficamos al final. Creo que no graficamos ningún plano. ¿Vamos a graficar No. este? Dale. Dale. Este tenía que coincidir en los 3 puntos. Control C. Pero yo estoy graficando con GeoGebra. Después van a ver seguro cómo graficar a mano. Pero. No se vale, a nosotros nos dicen que tenemos que graficar con máxima. Sí, pero con máxima en este caso para mostrar. ¿Y cuándo le dijeron que tengo que graficar con máxima? Nosotros no, por lo menos. No, los de análisis Fíjate con los de matemático. análisis. son los Depende que- de cada cátedra, igual. Claro, con análisis, pero Los de no análisis son mucho. los que quieren máximo. Ahí está, el plano. Tendría que andar en los puntos. A ver, si lo giramos, ¿ven? Que pasa por los 3 puntos. Ah, Mirá, che. Pedazo de vidrio, parece. claro, yo no entendía cómo era ese tema. Ahora lo veo. Ahora que Está lo buenísimo. veo, Con parece un dibujito todo es Te más hago, fácil. te hago una pregunta. Claro, lo ¿Esto interpretaba un poco. para qué se utilizaría? ¿El qué? Los planos. No los sé. planes. Sé que lo van a utilizar después más adelante en vectorial, lo van a utilizar para calcular algún tipo de integral o algún tipo. No sé si ahora tienen volumen y demás. Vectorial, análisis vectorial, ¿sabes? Sí, no sé si ustedes tienen. La verdad que Sí, no sí. sé, porque Análisis matemático vectorial, hay después, Sí, complejo, en aplicado. tercer año, me Creo que el parece. año que viene, el segundo después año, en me qué lo parece. apliquen después de vectorial, no sé las otras materias de su carrera, la incumbencia que tendrá. Pero seguramente si nosotros lo estamos dando en alguna materia lo van a utilizar, más que en vectorial, ¿no? Igualmente creo que la pregunta venía más por el lado, por ejemplo, a Gustavo una vuelta le preguntamos para qué servían los números complejos y nos dijo que para algo de electricidad era, para las térmicas, disyuntores, para Sí, para calcular la esas cosas. intensidad, creo para dónde gira, todo eso se puede ver, pero viste, es un mundo todo esto. Nosotros sabemos, bueno, esto es una francesa, después otra materia te va a decir, bueno, la francesa sirve para ajustar una tuerca, pero nosotros lo que vemos es qué es la francesa, las partes que tiene la ¿Cómo la francesa, después a ajusta? dónde la aplicación y eso la Estaba van a viendo ver en las materias componente más por específicas. componente en este caso. ¿Eh? Está viendo componente por componente en cualquier pieza. Eh, Bueno, no sé en qué estábamos. En el punto El 3. ejercicio. Graficar los planos. Ah, ¿graficar? A ver si tengo uno acá, cómo No, hacerlo a no. mano, pero es complicado. No No, se te escucha, León. Teníamos teníamos que que hacer. No, encontrar porque te había el cortado. 3. Eso teníamos que hacer. Bueno, Ah, claro. el de graficar es el 6, que por ahí lo dan con Gustavo o Dale, si dale. no, la semana que viene.
Bueno, creo que ya estaría. Bueno. Determinar si el punto 1, 1, 0 está en el plano. ¿Qué tendríamos que hacer en ese? Reemplazar por X y... Reemplazar a los puntos por X y Z. Claro, a X por 1, a Y por 1 y a Z por 0. Entonces, si ponemos 1 más 1 menos 0, nos da 2. Entonces, el punto A pertenece al plano. ¿De acuerdo? Sí. Sí, sí. ¿Cuál es el vector normal al plano pi? ¿Qué me dirán ahí? 1, 1 menos 2. Bien. Los coeficientes de X, Y y Z. 1, 1 y menos 2. Perfecto. ¿Y el AC? ¿Qué hacemos? Yo le hice producto escalar, sí. No me acuerdo si era producto escalar o no. Sí, el punto del escalar. ¿Pero Sí, para qué? producto escalar para ver si era perpendicular al vector normal. Bien. De esa manera, ¿por qué? Porque el vector normal, este que hablamos, 1, 1 menos 2, con respecto al plano es perpendicular. Y lo que me está preguntando es si este vector es paralelo. Para que eso suceda y sea paralelo al plano, este vector debe ser perpendicular al normal del plano. Si eso sucede, el plano y este vector son paralelos. Entonces lo que tendríamos que probar ahí es si el vector normal del plano, que es 1, 1, menos 2, el producto escalar con el 2, 0 y 1, nos da por resultado 0. Tenemos que hacer esa cuenta. 1 por 2, 2, más 0, menos 2. Y esto da 0. Entonces, efectivamente, este vector, 2, 0, 1, es paralelo al plano. ¿Cómo lo justificamos? Diciendo todo eso que dijimos y haciendo otra cuenta. ¿Está bien? En el 4, ¿qué harían? Y ya los dejo en paz. Hallar la ecuación del plano paralelo al anterior que contiene el punto 0, 0, 2. Tendrías que... Tendrías que utilizar el vector que es paralelo al primer plano. Paralelo al anterior. Paralelo al plano, sí, a este. ¿Qué vector Claro, puedo por eso. usar? ¿Puedo usar el Podrías mismo? usar el Usás el mismo y 201. reemplazás el punto. Claro. ¿Cómo? O sea, No escuché. podrías usar Usar- el vector 201 que es paralelo No, al primer plano. no, porque yo quiero hallar la ecuación de un plano paralelo al anterior. Paralelo a este. Entonces uso el mismo vector, o un múltiplo. El 1, 1 menos 2 utilizo. Es como el ejercicio, creo que hicimos en el primero, pedir algo así. Que sea paralelo al plano anterior y que pase por tal punto. Usamos el mismo vector, el normal, o un múltiplo de este, del 1, 1 menos 2. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. A ver, ya que están, pensamos el 5 y los dejo. Esa es su tarea. Hallar la ecuación del plano que pasa por este punto y es perpendicular a esta recta. ¿Qué utilizo ahí? El punto lo tengo. Usamos el vector de la recta. Sí, porque me dice que la recta es perpendicular. Y el vector de la recta, el director, es paralelo a la recta. Entonces, va a ser perpendicular al plano. Entonces uso este vector, el 1, 3, menos 2, y me doy cuenta que este es el vector, porque tiene el parámetro delante, dice lambda. Este vector con este punto. Y ahí busco la ecuación del plano. Bueno, por hoy es suficiente. Si alguno tiene dudas, me dice y nos quedamos. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Dale, profe. Suerte Chao. más. Adiós. Para un cachito, para un cachito. Sí, 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 yo me quedo si ya me dijiste. Ah, Deja de grabar, lo único. sí, perdón.